hermoso, hermoso, precioso, divino, sabroso. Hello, my people. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bel y les cuento que vengo con otro tema de Abel Pintos. Sí. Este tema de Abel Pintos se llama 100 años y me lo han recomendado muchísimo ustedes. Antes de comenzar a escuchar este tema, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por todos los mensajes que me envían, tanto por acá como por Instagram. Muchísimas gracias por todo el cariño que me brindan. De verdad que sí. Gracias a las personas que me están siguiendo por allá. Muchísimas gracias. Me envían muchos mensajes bonitos y nada, me motivan muchísimo a seguir haciendo este tipo de videos para ustedes. Chicos, la gratitud nunca está de más. Eso siempre hay que tenerlo presente. Yo sé que yo hablo muchísimo y que lo digo mucho, pero de verdad, la gratitud es muy linda y la palabra gracias es una hermosa palabra. De verdad que sí. Los quiero mucho, chicos. Los quiero mucho y bueno, nada, vamos directo a escuchar a Abel Pintos cantar 100 años. Antes de que se me olvide, les voy a contar que yo acabo de escuchar a Abel cantando folclore, bailando con tu sombra, y me encantó. Hermoso, divino, precioso, delicioso. Todo lo que me dice oso. No. No, porque hay muchas palabras que se pueden malinterpretar, entonces no. Chicos, excelente, de verdad que sí, es verdad. Yo no voy a seguir hablando y vamos. 100 años, Abel. Ay, qué lugar es este. Dios, ¿por qué todo está así? Parecía que hubiese pasado un terremoto o algo así, una cosa así, no sé. Qué interesante. Y en 100 años más las cosas van a ser igual. Hermoso, Abel, Dios. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia. Los mismos de ayer no entienden, no habitan mi piel, no saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar. Ahora y en 100 años más, ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia. Ahora, abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo. Ahora, pongo a Dios como testigo. Ahora bendigo este amor. Que llegamos hasta aquí a través de tanta historia. Ahora, abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo.
Me encanta. Me encanta. Simplemente me encanta. Ahora. Ay, Dios mío, no. No puede ser, este hombre canta con tanta pasión. Yo les voy a decir una cosa a ustedes. Vamos a ponernos cómodos. Vamos a ponernos cómodos para hablar un ratito nada más chiquitito. Ustedes saben que yo hablo burda, pero yo voy a cortar la cosa. Muchachos, yo estoy sumamente feliz de haber conocido a Abel Pintos. Se lo juro. Me encanta todo lo que he escuchado de Abel Pintos. Me encanta, me mata, me fascina. No sé, lo siento que es un ser tan transparente, tan lleno de tanta buena vibra, ¿saben? De tanto no sé, ustedes me entienden. Hay palabras que no son fáciles de explicarlas, pero que nada más tú ves a la persona y esa persona te transmite muchísimas cosas. Y sí, leí por ahí, Abel es un camino de ida sin regreso, sin retorno. Tienen razón, chiquillos, tienen razón. Me he quedado enganchada. Qué hermoso paisaje. O sea, me mata cada vez que el carajo hace estas cosas así. Me mata. Me encanta. Aparte, de verdad, los paisajes que le ponen. El sol, cuando está atardeciendo. O sea, son muchos detalles lindos, son muchos detalles bonitos que hay que tener en cuenta, porque no es nada más la canción, no es nada más la letra. Hay muchos factores, hay muchas cosas. Todo lo que rodea el ambiente, la voz, él cómo se mueve, sus expresiones, todo es perfecto. Todo es hermoso, hermosísimo. Sin palabras. Muchísimas gracias de verdad por recomendarme escucharlo, por recomendarme cada tema, cada artista. Dios mío, yo toma, Abel Pinto, toma. De verdad, espero poder ir a un concierto de Abel Pinto. Espero poder ir. De verdad, yo necesito conocerlo, ¿saben? Porque me transmite muchísima buena energía, muchísimo sentimiento bonito, ¿sabes? Como que es una persona que tiene muchísimo para dar. Ay, me encanta. Simplemente me encanta. Chicos, los quiero muchísimo. Espero que pasen una feliz noche. Que estén llenos de bendiciones. De verdad que sí. Que esto pase muy pronto y podamos reencontrarnos como familia, como hermanos. Nos vemos en el próximo video con más buena música, más buena vibra. Más verdad que venga, yo estoy hablando mucha paja, así que los quiero mucho. Me encantó. Otra cosa, disculpen, ¿dónde es este lugar? No sé por qué me llama. No voy a decir no sé por qué. O sea, me llama muchísimo la atención porque está abandonado y está destruido. O sea, pareciera que pasó algo y, o sea, quedó así en ruina. Son unas ruinas, obviamente son unas ruinas, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué pasó? No sé, me llama mucho la atención, quiero saber. Me llama burda la atención. Usted se imagina que yo hago un maquillaje ahí como de un fantasma. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, te pasa, chamo. Ese para morirse, una ruina, un fantasma. Ruinas, fantasma. Menos mal que no hay gente, porque es como para una foto, ¿sabes? Es como para una sesión de fotografías, así lo veo, pues. Pero está muy, muy, muy interesante. En Venezuela hay una parte que le llaman el Playón. O sea, nosotros tenemos una represa. Yo me despedí, pero ya estoy hablando otra vez. Nosotros tenemos una represa y esa represa
tapó unas calles, ¿verdad? O sea, se llenó de agua, se hizo como un río. Y había una calle larga y esa calle se tapó. Entonces uno pasaba por la calle así, caminando en el agua, ¿sabes? Pero está bastante alejado de la ciudad. Y cerca del playón está un lugar que lo llaman la Piedra del Elefante, porque es como que si tuviese un elefante acostado así. O sea, es la forma de un elefante. Tú puedes subir en camioneta a la Piedra del Elefante y desde allí se ven las estrellas hermosísimas. Claro, desde abajo se ven muy bien, pero desde arriba se ven muchísimo mejor. No sé cómo explicarme. Yo tengo una anécdota muy loca con la Piedra del Elefante que casi me mato. Que Dios me guarde. Que Dios me bendiga, me proteja. Diosito, por favor. ¿Tú sabes lo que hace, Señor? Bueno, casi sufro un accidente en la Piedra del Elefante con unos compañeros de la universidad. Estábamos celebrando que estábamos terminando el intensivo, estábamos viendo física y estábamos viendo otra materia más. Y bueno, entonces intentamos subir la Piedra del Elefante en una camioneta y la camioneta se ha apagado en la mitad de la piedra porque la piedra es así, o sea, es una piedra así, no sé. Espero conseguir la imagen y que no se me olvide colocar la imagen para que ustedes vean. Es sumamente peligroso. Pero camionetas 4x4, muchas camionetas han subido allí, pero no sé qué pasó, pero se nos apagó el carro. Eso fue una sensación tan loca porque si ese carro se hubiese ido para atrás, ay Diosito santo Señor, yo no estuviese aquí contando esto ni ustedes me hubiesen conocido. Pero gracias a Dios, esa camioneta prendió y nosotros terminamos de subir la piedra. Yo no quería bajar de arriba, yo no quería bajar, yo no sé. Yo creo que yo me iba a ir dando vuelta como una pelota hasta abajo, pero yo en el carro no me quería montar. ¿Saben qué es lo más cómico? Que al siguiente día nosotros tuvimos un accidente en la misma camioneta, en el mismo carro. Y íbamos las mismas personas. Íbamos las mismas personas, pero una de las muchachas no fue porque la mamá no la dejó. Fue horrible porque ahí sí nos volcamos feo. Y yo había pasado una semana bien fuerte. Y no sé, yo tenía la cabeza muy ida, yo sentía que se me iba a acabar el tiempo, ¿sabes? Que yo no tenía tiempo. Y en mi cabeza siempre estaba, Dios es grande. O sea, tenía un vacío en mi ser, pero incluso así yo decía, Dios es grande. Y siempre tenía la cabeza muy ida. Y justamente esa noche nosotros fuimos al río. Estábamos celebrando, de verdad que habíamos salido de física. ¿Usted sabe lo que es pasar física en la universidad? O sea, puedes ver casi que todas las otras materias que te faltan. O sea, porque física y matemáticas son materias esenciales en lo que es la rama de ingeniería. Bueno, nosotros que vamos saliendo muchos se metieron a bañar y todo. Yo no me quise bañar, yo me quedé en la orilla del río y escribí con un palito, Dios es grande. Pero tenía un sentimiento de tristeza en mi corazón y tenía un vacío que no podía explicar por qué, ¿saben? O sea, yo no podía explicar por qué. Era como que si yo sabía que me iba a pasar algo. O sea, bueno, chicos, en fin, nosotros nos montamos en el carro. Yo estaba sumamente fuera de mí, fuera de mi ser. Yo no estaba hablando, yo no quería hablar con nadie. Nos montamos en el carro, en la camioneta y vaina, sin cinturón de seguridad, sin nada. Mi amigo arranca, va otra compañera de clase. Bueno, yo voy poniendo música y broma. Yo tengo un porta CD, ustedes saben, antes los porta CD grandes. ¿Qué pasa? Yo tengo el porta CD en las piernas. Yo cambio la música, pongo la música y yo no sé por qué, pero yo digo, bueno, nada, yo me voy a poner el cinturón de seguridad. Yo no me ponía el cinturón de seguridad nunca. Yo que hago así, el cinturón de seguridad se me ha trancado y no puedo ponerme el cinturón de seguridad. Y de repente algo
¡tras! Me pongo el cinturón de seguridad y la camioneta comenzaba a dar vueltas. El lado en el que yo iba de la camioneta quedó vuelto. O sea, el porta CD que yo tenía en las piernas quedó debajo de la camioneta. Debajo de la camioneta quedó el porta CD. Grande. Ustedes pueden creer que yo no me hice nada. No me hice nada. Dios es grande. Dios es grande. Y no lo estoy diciendo porque yo sea religiosa ni nada, porque no soy religiosa. Yo creo en Dios, pero no estoy con ninguna religión. Pero yo creo en Dios, creo en la buena energía, creo en la buena vibra. De verdad que creo en todas las cosas positivas. Incluso soy de las personas que tienen amigos de todo tipo de creencia, todo tipo de religiones, hasta ateos. Y conozco personas ateas que son demasiado buenas, y no es que yo sea radical ni nada, o sea, sino que yo digo que cada quien puede creer en lo que quiera, ¿saben? Cada quien tiene su pensamiento, sus cosas, pero yo digo, Dios, gracias a ti yo estoy aquí, gracias a ti yo sigo viva por el cinturón de seguridad. Y por eso yo siempre les digo a la gente, cuídense, hay que estar muy pendientes, hay que usar el cinturón de seguridad. ¿Saben lo que pasó? Que se nos espichó un caucho. Y vamos, una velocidad no tan elevada, pero era, ¿saben? Aparte que íbamos en arena. Entonces, ¿qué pasa? Que fue el peor error que pudo haber hecho mi amigo, que le puso freno de mano cuando perdió el control de la camioneta. Usted está loco. O sea, no puedes hacer eso, porque obviamente al tú poner el freno de mano, ¡pas!, la camioneta se para. ¿Y qué pasa? Que con la fuerza que va la camioneta, física, papá, es física, con la fuerza que va la camioneta, yo no sé cómo pasó física ese coño madre, de verdad que no sé. Ella frena y el impulso es como un golpe y sí, chao, eso fue horrible. Yo quedé en el aire, ¿oyeron? La parte donde yo iba quedó destrozada, chamo. Yo le doy gracias a Dios que yo no me hice nada. Yo me quito el cinturón de seguridad y caigo así. Yo no sabía en dónde estaba. Yo estaba mareada. Mi compañera de clase, yo me estoy riendo ahorita, pero eso no es risa, bro. Yo, o sea, me da nervio, me da risa, me da muchas cosas, porque yo la vi volando en el aire, en la camioneta, así, con las piernas así. O sea, yo me río de cosas que no debería reírme, pero es por los nervios, ¿saben? O sea, no sé si a alguien más le pasa, pero... Ay, chicos, a ver, ya llevamos 20 minutos. Ay, Dios mío, yo sí hablo mariquera, señor. Bueno, de verdad, yo la vi en el aire a ella, ¿sabes? Y gracias a Dios a ninguno nos pasó nada. De verdad, muchísimas gracias a Dios. A ninguno nos pasó nada. Pero más nunca salimos. No, que va, porque era una serie de acontecimientos que nos venía pasando. Había sido una semana. Para mí había sido una semana fuerte. Eran los exámenes finales. Estábamos intensivos. Intensivo es como que en un mes tú tienes que aprenderte todo lo que tienes que hacer en un semestre. Entonces estábamos estudiando muy duro. Estábamos echando muchas ganas. Entonces nos reuníamos siempre y bueno, después que terminamos de estudiar, que si nos íbamos vámonos a joder, vámonos a conocer, no sé qué, una parte, no sé, es que yo no soy de aquí de Argentina, es que no sé cómo,
qué ejemplo darles. Hola, mi amor. Hola, mi gordito. Precioso. Gordito precioso. Entonces, bueno, nos fuimos a conocer varias partes que no conocíamos siendo de allá, pues. Y nos íbamos. Bueno, terminamos de estudiar. Bueno, vámonos para el playón, que es lo que le expliqué ahorita, que es la calle, la vaina. Vámonos para el río, dale, vámonos. Yo decía, vámonos, porque yo era así, pues. Ahí está Manta bravo porque no le presté atención. Y había sido una semana muy loca. Se nos accidentó el carro. Se nos apagó el carro a mitad de la piedra del elefante. Ay, no, fueron muchísimas cosas, chicos. Chicos, los quiero mucho. Yo sí hablo huevona. Los quiero. Yo me quedo pegado hablando. Ay, pero es que son cosas que no tienen nada que ver con Abel Pinto, pero what the fuck. Todo bien es porque yo le dije que quiero conocer el lugar. ¿Verdad que sí? Porque quiero conocer ese lugar. Ay, sí. Ay, loca. Qué lindo, ¿Qué haces, Manta? Pórtate bien, chao. ¡Ay! Quiero 20 minutos hablando. Ay, Dios mío, no, 20 no, como 10 minutos hablando.